Aquella noche salí tarde del trabajo y estaba agotado. Eran casi las 11 de la noche cuando llegué a la estación de Chabacano en la línea 2. Y, aunque me daba cierta inquietud tomar el metro a esa hora, no tenía otra opción. Las luces de la estación parpadeaban ligeramente y el ambiente tenía ese eco constante que solo se siente cuando el lugar está medio vacío. Las plataformas estaban desiertas. Solo había un par de personas a la distancia, cada una en su mundo, con la mirada fija en la oscuridad del túnel, esperando que el próximo tren apareciera en la estación. Me acerqué al borde del andén y justo en ese momento sentí algo extraño. No sé cómo explicarlo, la verdad. Era como si el aire se volviera más espeso, como si algo me estuviera observando desde una sombra. Me dije a mí mismo que quizás era el cansancio, que ya estaba imaginando cosas. Pero aún así, el nerviosismo comenzó a hacerse presente. Finalmente, el tren llegó. Subí y para mi sorpresa el vagón estaba prácticamente vacío, excepto por una mujer sentada en el otro extremo, con la cabeza inclinada hacia abajo. Tenía el cabello oscuro, lacio, y le cubría gran parte del rostro, pero pude ver que estaba usando un vestido blanco que parecía antiguo, fuera de lugar, diría yo. Pensé que quizás era alguien que volvía de alguna fiesta o tal vez alguien sin hogar buscando refugio en el metro. Me senté lejos de ella, a medio vagón, y me quedé mirando hacia la ventana. Aunque no había nada que ver, después de un rato, el tren empezó a avanzar y me sumergí en mis pensamientos, queriendo llegar a casa lo antes posible. Pero algo me hizo volver la mirada. Cuando levanté la vista, noté que la mujer seguía en la misma posición, con el rostro inclinado, pero ahora parecía que estaba sonriendo. Esa sonrisa, esa no era una sonrisa cualquiera. Era una de esas sonrisas grandes, desproporcionadas, como si alguien le hubiera estirado la piel hasta casi partirle las comisuras. Me recorrió un escalofrío por la espalda y traté de ignorarla, pensando que quizás solo era mi imaginación o algún reflejo. Pero entonces, la situación se volvió peor. La mujer levantó ligeramente la cabeza y, aunque todavía tenía el cabello cubriendo el rostro, pude ver esos dientes brillando bajo la luz parpadeando en el vagón. Era como si su sonrisa se ampliara con cada segundo que pasaba, mostrándome cada vez más dientes de una forma casi antinatural. El tren se detuvo en la siguiente estación y pensé en cambiarme de vagón, pero cuando intenté moverme, me di cuenta de que mis piernas estaban rígidas, como si algo me estuviera atando al asiento. Me quedé quieto, mirando al frente, sintiendo mi corazón acelerarse. Nadie más subió en esa estación y las puertas se cerraron, dejando el vagón en completo silencio otra vez. Solo estábamos ella y yo. Miré de reojo y tratando de no llamar su atención, pero me di cuenta que ella también se había movido. Ahora estaba un poco más cerca de mí, como si se hubiera deslizado por el asiento sin que yo la viera moverse. Esa sonrisa seguía ahí, inmóvil, cada vez más aterradora, cada vez más amplia. Y entonces, como si pudiera sentir mi miedo, comenzó a reír. Era una risa baja, casi inaudible al principio, pero fue subiendo de tono hasta convertirse en un sonido que parecía retumbar en las paredes del vagón. Esa risa no era normal. Sonaba más como un chillido, como si estuviera saliendo de lo más profundo de su garganta, como si sus cuerdas vocales estuvieran desgarrándose en el proceso. Me cubrí los oídos intentando bloquear ese sonido, pero no sirvió de nada. Era como si se metiera en mi cabeza. El tren continuó avanzando y cada vez que pasábamos por una estación no se detenía. Veía los andenes vacíos y oscuros deslizándose rápidamente por las ventanas. Y la desesperación empezó a apoderarse de mí. Estábamos atrapados en ese vagón, en ese túnel interminable. Y ella seguía riendo, su rostro cada vez más distorsionado.
sus dientes, brillando bajo las luces intermitentes. Intenté levantarme, moverme hacia la puerta de salida, pero en cuanto lo hice, escuché su risa detenerse en seco. Me giré lentamente, temiendo lo peor, y vi que ella había dejado de sonreír. Su rostro era más una máscara inexpresiva, pero sus ojos, esos ojos, me miraban con un odio que nunca había sentido antes. Era como si en ese momento algo dentro de ella hubiera cambiado, como si hubiera decidido que mi miedo ya no era suficiente. Sin que yo pudiera hacer nada, la mujer comenzó a arrastrarse hacia mí. No caminaba, simplemente se deslizaba como si no tuviera huesos en el cuerpo. Su cabeza colgaba de lado y esa sonrisa había vuelto, solo que esta vez más amplia. Con los labios abiertos, dejando ver sus dientes amarillentos y afilados, mi cuerpo se paralizó, mi garganta se cerró y solo podía observarla mientras se acercaba cada vez más. Cuando estaba a solo un par de asientos de distancia, el tren comenzó a desacelerar y una esperanza se encendió dentro de mí. Tal vez, por fin podría bajar. Las puertas se abrieron y sin pensarlo me levanté y corrí hacia ellas. Pero justo cuando estaba a punto de salir sentí una mano alada aferrarse a mi brazo. Giré mi cabeza lentamente y vi que la mujer estaba ahí pegada a mí, con su rostro a centímetros del mío. Su piel era gris, casi traslúcida, y sus ojos estaban vacíos, como pozos sin fin. Con una voz rasposa susurró algo y en un impulso de puro terror logré zafarme de su agarre y salir corriendo de ese vagón. No miré hacia atrás, solo corrí, subiendo las escaleras de la estación con todas mis fuerzas. Llegué a la superficie y el aire fresco de la calle me golpeó como una bocanada de vida. Me detuve jadeando y cuando miré hacia atrás del metro ya se había ido, como si nada hubiese pasado. Esa noche llegué a casa temblando y ni siquiera pude dormir. Al día siguiente investigué en internet buscando alguna explicación para lo que había visto, y fue entonces cuando descubrí la leyenda de la mujer de la sonrisa eterna. Hay quienes dicen que fue una mujer que murió en el metro hace décadas, una mujer que enloqueció de dolor y fue encontrada con una sonrisa en el rostro, la misma sonrisa que llevaba cuando yo